Le tengo el remedio. 7:35 de la mañana y en Le Tengo el Remedio el doctor Carlos Francisco Fernández tiene un invitado muy especial para esta versión de Le Tengo el Remedio, porque pues estamos recogiendo todas las recomendaciones para evitar cualquier situación que se pueda presentar en la casa y así cuidar la salud durante estas fiestas decembrinas. Y es por eso que nos acompaña el secretario de Salud, Alejandro Gómez, para hablar precisamente de lo que necesitamos saber en esta época de Navidad, diciembre, velitas. Doctor Carlos Francisco, buen día. Un saludo, Lina, respetuoso para su merced, por supuesto, para Rafael y para todos ustedes. Y especialmente al rector de la salud en Bogotá, señor rector, el doctor Alejandro Gómez López, pues que sin duda desde ya merece un reconocimiento y una felicitación. Es nuestro secretario de la pandemia esencialmente y por supuesto sus directrices, sus ejecutorias lo dejan como un funcionario que de una o de otra forma respondió no solamente desde el plano profesional, sino también ético, administrativo, a todos esos retos que la pandemia impuso, pero también en otros componentes. Y aprovechamos la época de diciembre para que él nos acompañe y nos hable de lo que él sabe, esencialmente, de cómo prevenir. Lo primero que tengo que decirles, gracias, señor secretario, por estar aquí con nosotros. Doctor Carlos Francisco, a usted, a todo este equipo maravilloso, el agradecimiento es para ustedes. De mi parte, de parte de todo mi equipo, ustedes han sido unos aliados extraordinarios. Los medios de comunicación, lo digo con frecuencia, son la primera herramienta de construcción de salud pública, de modo que a ustedes gracias. A usted, señor secretario, y empecemos. Estamos hablando aquí una sola frase. Viene ese puente, ¿sí? Es decir, si nosotros pudiéramos siempre la prevención, por ejemplo, de las quemaduras, no hay ninguna razón, no hay ninguna motivación, absolutamente ninguna justificación. No tiene perdón que una persona se queme con algo que se puede prevenir, que es la pólvora. Y viene este puente de velitas. Empecemos por ahí, señor secretario. Las recomendaciones nunca serán excesivas y, por supuesto, la palabra es suya. Vigilancia epidemiológica avanzada, doctor Carlos Francisco. A lo largo de las diferentes temporadas navideñas, si ustedes miran las estadísticas en nuestro portal de Salud Data, verán que Bogotá tiene 3 fechas en esta época navideña que pone la totalidad de las personas quemadas. Son la noche del 7 de diciembre, la noche pero sobre todo la madrugada del 25 de diciembre, de 24 a 25, y lo mismo pasa con las fiestas de Año Nuevo, de 31, pero sobre todo en la madrugada del 1 de enero, tenemos la mayor cantidad de personas lesionadas. Los últimos 3 años el comportamiento ha sido así. En la temporada del 20 al 21 tuvimos 54 personas lesionadas. En la temporada del 21 al 22 ya tuvimos 95 y para la última del 22 al 23 tuvimos 98 personas quemadas. Estas todas son quemaduras, dolores y secuelas que se podrían evitar si no compramos pólvora. El asunto del si no comprar pólvora también está condicionado por si no vendemos pólvora. ¿Qué es lo que pasa si hay una prohibición explícita, sobre todo que Bogotá ha liderado este proceso desde hace muchos años? Pues esto es un mercado, doctor Carlos Francisco. En la medida en que hay demanda y oferta. Desgraciadamente se sigue comercializando pólvora de manera absolutamente ilegal en nuestra ciudad. La pólvora normalmente no se produce, no se fabrica en Bogotá, llega desde poblaciones vecinas. Bueno, ya vieron ustedes la tragedia enorme que tuvimos en Facatativá la semana pasada, una persona muerta, tenemos varios muy lesionados en nuestro hospital Simón Bolívar y lo mismo en algún municipio de Boyacá. Entonces llega esa pólvora acá y de manera irresponsable algunas personas la compran y claro, cuando se mezcla el uso de la pólvora con el consumo de licor, está servido el escenario para que tengamos accidentes. Hay 2 maneras de salir lesionado por pólvora. Una porque se manipule, por supuesto, de manera irregular, de manera no preventiva. Y la otra porque simplemente la persona es un espectador del tema y se ve lesionado por un volador, por un volcán, por un pito, por un tote que puede llegar a causarles no solo graves deformidades como tenemos en este instante de los pacientes que tenemos en Simón Bolívar, sino incluso perder la vida. Increíble. No hay ninguna justificación, es decir, se puede celebrar sin pólvora y estos componentes culturales y demás tendríamos obligadamente que erradicarlos, pero
¿Qué tendríamos que hacer, señor secretario? Además, obviamente, de todos estos elementos, desde el plan, voy a decir una cosa que a mí no me gusta, pero eso está judicializado, no solo el que vende pólvora o el que compra también. Fundamentalmente el que vende pólvora, el que fabrica, transporta o vende pólvora. De la mano de la Policía Metropolitana estamos haciendo operativos muy grandes. Claro, nuestros operativos son integrales. Nos vamos, los equipos de la MEVOC, se va en compañía de personas de la Secretaría Distrital de Salud como autoridad sanitaria y también con las alcaldías locales. Y hacemos procedimientos para detectar o venta ilegal de pólvora o venta de licor que no cumpla con las características adecuadas o incluso venta de alimentos, que en esta época navideña también incrementamos, digamos, el trabajo de vigilancia epidemiológica en este sentido. Se hace pues un operativo integral y cuando encontramos pólvora se hacen los decomisos y se hacen las respectivas judicializaciones por parte, como le digo, de la Policía Metropolitana, pero también de la Fiscalía General de la Nación cuando es del caso. Por supuesto, una vez decomisada la pólvora y de la mano del Cuerpo de Bomberos, se hace la destrucción de la misma para evitar el almacenamiento de estos que son elementos peligrosos. Ustedes se podrán imaginar lo que uno siente frente al secretario de Salud y es la cantidad de preguntas y entonces, mire, frente a la pólvora, después no digan que no se les dijo. No hay ninguna razón. Ojo, y vamos a insistir aquí, señor secretario, de verdad, de la mano de ustedes, aquí estaremos. No han empezado estas fiestas y ya tenemos problemas. Entonces, ojo, ese taxímetro hasta ahora está comenzando y la responsabilidad, si bien es de las autoridades, lo es mucho más de todos nosotros, cero pólvora y mucho más, obviamente, esta restricción al lado de los niños. Eso no hay ninguna razón para que un niño pierda alguna capacidad, alguna función, incluso la vida por un componente de irresponsabilidad de los mayores. Pero hablemos del trago, hablemos de la comida rápidamente, porque es que yo no voy a desaprovechar esto para preguntarle sobre su gestión, porque pues bueno, ojalá, bueno, en fin, eso es cosa mía. Hablemos del trago. Seguimos manejando borrachos. Claro, tenemos los problemas, primero con el consumo de licor y ojo a esto. El año pasado tuvimos unos casos dolorosísimos. ¿Cómo era que se llamaba esa vaina, Rafael? Rey de Reyes. El Rey de Reyes, hola, ¿qué cosa? Sí, aquí, oiga, Pino, ¿usted encontró alguna vez, me trajo una botella de esa vaina? ¿Eso se sigue expendiendo? ¿No? Sí, no, terrible. No me trajo una botella, sino como la denuncia. No estoy diciendo que lo hubiera traído, sino que la gente hablaba de eso. ¿Qué tanto estamos nosotros? Terrible, ¿no? Afortunadamente, a lo largo de este año y después de aquel brote dolorosísimo que nos dejó muchas personas muertas, terrible. Además, hemos podido erradicar, controlar el licor adulterado y sobre esto un tema de orden científico, doctor Carlos Francisco. El licor, digamos, que se comercializa normalmente, es un licor que contiene un tipo de alcohol que es el etanol. Hay una forma de alcohol diferente al etanol que se conoce con el nombre de metanol, es alcohol industrial y este es un veneno poderosísimo que lo primero que afecta es el tejido nervioso, empieza por el nervio óptico, hace una encefalopatía y después una hepatopatía tóxica que genera la muerte muy rápidamente. De modo que eso es lo que estamos tratando de evitar. Con ese dolor que tuvimos en diciembre y algunos días de enero del año pasado, se hicieron unos operativos supremamente estrictos para encontrar fabricación artesanal de alcoholes, por supuesto sin ningún tipo de medida de seguridad, y que de manera fraudulenta se le vendía a personas que estaban en condiciones de particular vulnerabilidad. Eran personas con un consumo adictivo al alcohol, eran personas con unas condiciones económicas muy precarias y desgraciadamente pagaron un alto precio por esto que irresponsablemente les vendieron. En este año, a fijarse dónde se compra el alcohol, comprémoslo en un sitio de confianza, no vaya a comprar usted alcohol en carretillas en la calle, en casas que no tienen ningún tipo de señalización. Fíjese en el empaque, que esté debidamente etiquetado, que el sticker que tiene, la etiqueta que tiene no destiña, porque esto hace referencia a alcoholes adulterados y por último, que la sustancia que usted ve en la botella tenga las características que usted está acostumbrado a ver, el color, que no tenga partículas adentro, etcétera. Si hay alguna duda, consulten inmediatamente. Y otro de los elementos fundamentales, doctor Carlos Francisco, si usted por alguna razón está bajo los efectos del alcohol, entregue las llaves. Porque el otro lío que tenemos en estas fiestas es un incremento en la accidentalidad vial que también pone una cuota de muertos que no deberíamos tener. Increíble, increíble esto. Pero frente a esto del trago,
Si no lo mata, lo deja ciego. Así que revise. Ojo con el trago barato, revise con quién brinda también, por supuesto, no tome con desconocidos. Más las recomendaciones que nos da el señor secretario. La comida. La comida también tenemos que tener algunos cuidados. Estamos simplemente haciendo un llamado al sentido común. Sí. O sea, si van a comprar comidas para preparar, pues fíjense en las características, fíjense en el olor, fíjense en cómo está la apariencia del alimento, y si vamos a consumir alimentos preparados también tratemos de hacerlo en sitios que nos generen confianza, que tengan unas mínimas medidas sanitarias y que no vayan a conllevar un riesgo. Cuando estemos preparando comidas en casa, este es un detalle menor, pero que lo tengo que decir, ojo con aquellos sitios en donde de pronto se ponen a freír buñuelos con una paila, a hacer un sancocho con una olla. Las quemaduras por líquidos calientes también son una cosa que afecta, desgraciadamente, sobre todo a niños y niñas, y que tenemos que estar evitando. Los niños en la cocina, ojo, si nunca solos, ojo, buñuelo que se estalla y demás. Y hay una cosa, señor secretario, que tenemos que prevenir también, es que aquí la gente se toma un trago y se pega. Se casca. Sí, es terrible. Es una cosa que las fechas más violentas son las fechas en las que se celebra y en las que desafortunadamente nosotros tendríamos es que incrementar esa condición gregaria de los humanos. ¿Recomendación sobre eso, doctor? Pues sí, claro, evitar las riñas, evitar las peleas, desgraciadamente. Yo pienso que el asunto, más que de mencionar de evitar las peleas y hablar alrededor de la convivencia, tiene que ver con el consumo de licor. Sí. El consumo de licor tiene que ser moderado, aquellas personas que así lo decidan, ¿sí? No abusar del mismo, saber que las reuniones familiares pues son una ocasión estupenda. Ya recordamos un par de años en que ello fue casi imposible por la pandemia. Ahora es muy bueno que nos volvamos a reunir en familia, pero que si vamos a consumir alcohol sea con moderación y tratar de evitar estas riñas de tipo familiar que pueden generar también dolores que no debiéramos tener en estas épocas. Bueno, vamos a reiterar con cada uno de estos asuntos con sus funcionarios, doctor Gómez, para que volvamos otra vez. El trago, la pólvora, por supuesto, la comida, el no tomar, porque esta es una época en la que el deber nos exige eso. Pero bueno, señor secretario, han sido 4 años de una gestión que sin duda uno podría calificar como satisfactoria, como favorable en muchos aspectos para usted, pero la pandemia pues sin duda marcó en esto. No se trata de ninguna manera de hacer un balance, pero sí de aprovechar que usted está aquí para que nos diga qué fue lo bueno de su gestión. Que usted pueda decir, mire, bueno. Doctor Carlos Francisco, es difícil hacer un balance de 4 años y sobre todo de 4 años tan intensos. Usted lo menciona con toda claridad. Recién a los 30, 40 días de estar en este cargo en el que nos llamó la doctora Claudia López, aparecen las primeras noticias alrededor de la pandemia y tuvimos que enfrentar una cosa absolutamente inédita. Hoy lamentamos con un dolor terrible, terrible. Más de 30.280 personas que hoy nos faltan en la ciudad de Bogotá porque perdieron la vida por la pandemia, por un virus nuevo, por un virus letal, por una situación supremamente inédita. Logramos, de la mano de la ciudadanía y de todo el equipo de salud, público y privado de la ciudad, de todos los prestadores sin excepción, pero también de todos los aseguradores en su momento, lograr salir de esta circunstancia a través del proceso de vacunación. Más de 16 millones de dosis hemos puesto de vacuna contra el COVID-19 en la ciudad de Bogotá, y eso nos permite que usted y yo estemos hablando hoy sin tapabocas, señor. Total. De modo que, si bien estuvimos en nuestro momento más oscuro, supimos superarlo, y lo superamos de la mano de todo el sistema de salud, mujeres y hombres, miles y miles, a las que no tengo sino que agradecerles de manera permanente. Claro, los indicadores de salud pública en Bogotá, como en el resto del mundo, se dañaron porque estuvimos dedicados a atender una sola enfermedad. ¿Y qué pasó con la hipertensión? ¿Y qué pasó con los controles prenatales? ¿Y qué pasó con los tratamientos de cáncer? Todo esto lo pospusimos con un dolor y con la creación de un pasivo asistencial, llamo yo, muy fuerte, en el que nos tuvimos que poner al día. Plan Rescate en Bogotá. Empezamos en el año 2021, en el 2022 empezamos a llegar a todos los territorios con nuestro modelo de salud familiar, que es salud a mi casa, salud a mi vereda, salud a mi barrio, salud a mi vereda.
y logramos superar esos indicadores tan duros como mortalidad materna, mortalidad infantil, bajo peso al nacer, niveles de vacunación. Hoy en el 2023 podemos decir lo logramos. Volvimos a indicadores como Bogotá, que se ha sentido orgullosa con razón. Había estado en el 2019. Hoy nuestros indicadores están bien y al mismo tiempo logramos construir una gran cantidad de infraestructura de salud en el sector público. Nos pusimos al día con casi 20 años de atraso, obras abandonadas, doctor Carlos Francisco, a veces por problemas jurídicos, por problemas contractuales, a veces simplemente por mezquindad desde el punto de vista político, porque un gobierno que llegaba abandonaba las obras que había empezado el otro, para no darle ese gusto de que esas obras se terminaran. Nosotros simplemente terminamos todo lo que estaba haciéndose en Bogotá, independiente de quién lo había iniciado, y nos da mucho gusto entregar esas infraestructuras. 13 centros de salud hoy entregados en la ciudad de Bogotá, 3 hospitales entregados en la ciudad de Bogotá y otros tantos en proceso de construcción. Yo creo que estos elementos, junto con el modelo de salud territorial que, insisto, lleva la salud a los hogares de las personas, y tal vez por último, nuestro gran proyecto de producción de vacunas, Bogotá Bio, son los hitos que marcaron nuestra administración y que esperamos, por supuesto, tengan continuidad en el futuro y se sigan desarrollando. No lo diga usted, señor secretario, permítame decirlo. Los indicadores de salud de Bogotá jalonan hacia arriba los indicadores nacionales, que no son tan favorables en muchas regiones. Y obviamente, hay que decirlo también, para donde iba la capital, iba en la pandemia casi todo el país, y eso pues en un momento de incertidumbre que sin duda uno tiene que reconocer que ustedes lo manejaron pues como corresponde. Lo regular, hablemos de lo regular, que va así como gris, como medio que usted hubiera querido tal. ¿Por qué después me dice lo malo? Lo peor. A ver, yo creo que aprendimos mucho, doctor Carlos Francisco, de un modelo de gobernanza para el sistema. El sistema de salud ha sido un sistema marcado por la suspicacia entre los actores. El asegurador no cree en el prestador no cree en el asegurador, y ambos no creen en el Estado. Para crear ambientes de confianza, de respeto y de trabajo colaborativo, tuvimos que echar mano de la buena voluntad de todos los actores. Y yo creo que esto, que lo tuvimos muy bien en la pandemia, se nos ha venido bajando en la pospandemia, y es algo que tenemos que revitalizar. Yo creo que allí hay un aprendizaje de cómo la ciudad pudo funcionar de manera armónica y todos los actores juntos en el momento en que fuimos exigidos. Si ahora no tenemos ese nivel de exigencia, debiéramos retornar a ese camino. Claro, no puedo negar el ambiente de incertidumbre que hay en el sector a raíz de las discusiones, además muy importantes, que se están dando a nivel nacional. Pero creo que es eso lo que tenemos que ajustar, porque, ojo, hoy el sistema está funcionando con condiciones muy difíciles desde el punto de vista financiero, con condiciones muy difíciles desde el punto de vista de abastecimiento. Este año hemos tenido desabastecimiento de algunos medicamentos, de algunas sustancias, y es que el aspecto económico hace que se pierda la confianza, se pierde la capacidad de crédito por los actores, y creo que esto es algo que requiere que lo mejoremos de manera inmediata. Insisto, hay un ejemplo en cómo lo hicimos en pandemia. Sin duda, sin duda. Y hoy habría que mirar, ahora que hablan en estos tiempos de reformas, mirar casos como Bogotá, como estas, digamos, como estos componentes que en la práctica tienen desenlaces que demuestran que se puede manejar y que se puede, digamos, convivir, fusionar tanto lo público como lo privado dentro de un marco de proyección específicamente pensado en la comunidad, en la gente, en ese derecho fundamental a la salud. Lo malo, lo que usted diga, mire, yo me levantaba y yo no quiero saber de eso, porque eso nos pasa. Yo sí quiero saber de eso, pero no logramos solucionarlo. Yo creo que hay dos cosas, una de orden administrativo y otra de orden epidemiológico, doctor Carlos Francisco. La de orden administrativo vuelve a ser financiera. Sin duda. La situación financiera de la red hospitalaria está en un momento muy crítico. El sector salud, como los otros sectores de la economía, pero el sector salud particularmente, vive de la confianza entre los actores. Si no hay claridad, si no hay certeza de que un pagador va a cumplir sus compromisos en determinado plazo,
aquellos que son proveedores de ese pagador empiezan a verse afectados. Si la EPS no logra pagar con las frecuencias y en los volúmenes que pagaba, las IPS, los hospitales y clínicas no logran pagar a sus proveedores. Y esto hace que la situación se torne muy compleja. Insisto, se necesita un esfuerzo muy grande, pero además un trabajo coordinado y solidario entre todos los actores, el gobierno nacional, el gobierno distrital y los sectores tanto del aseguramiento como de la prestación. Ese es el tema económico más importante en este instante. Y desde el punto de vista de epidemiología, doctor Carlos Francisco, salud mental. Sin duda. La salud mental se constituyó en nuestra nueva pandemia. Ya teníamos una lección todavía por superar antes de la pandemia en materia de salud mental en la ciudad de Bogotá. Pero después de la pandemia, con el dolor, con la angustia, con el confinamiento que tuvimos, el estallido social, en fin, una gran cantidad de condiciones, porque no es unicausal, tiene diferentes causas. Pero hoy el reto es cómo vamos a enfrentar la condición de salud mental que estamos viviendo, las condiciones de ansiedad, de depresión, la ideación suicida, pero también cosas, digamos, nuevas, reemergentes con las que no contábamos hacía mucho tiempo, condiciones de salud mental en la niñez y en la adolescencia. A usted y a mí no nos tocó la psiquiatría pediátrica, hoy se está viendo ese tipo de fenómeno y tenemos que tener alguna respuesta, de modo que la condición económica del sector, pero sobre todo de los hospitales, y destaco la red pública hospitalaria de Bogotá, que ha prestado un trabajo extraordinario, un concurso maravilloso para que podamos tener los indicadores que hoy tenemos, pero que requiere apoyo permanente. Y el segundo tema epidemiológico, pues, el tema de salud mental. Ahí está. Obviamente esto es un entremés de lo que podríamos hablar con, llamo yo, el rector de la salud en Bogotá, que orienta pues no solamente las entidades públicas, sino también las privadas, nuestro ejercicio y por supuesto el bienestar, la salud y los determinantes de la vida de ustedes. Un expresidente hace una carta pública y llama a un alguien lambón, sí, lo dice así. Yo no quiero, pues yo no quiero que me tilden de eso, porque de pronto lo que le voy a decir cae dentro de ese calificativo, doctor Gómez, pero es que como colega suyo, usted es un salubrista, sin duda que le ha puesto el pecho a esto, uno lo único que tiene que hacer es agradecerle de verdad, porque la tranquilidad con la que uno estaba, pues obviamente con los sobresaltos y demás, también tenía, digamos, ese componente de certezas con un equipo que, pues, dirigido por usted, nos llevaba por donde era. Desde aquí, desde esta casa, que tuvimos que enfrentar, digamos, ese asunto dentro del componente de la comunicación en la pandemia, teníamos en usted un referente importante, serio, bien ilustrado y por encima de todo bien intencionado con la ciudad. Marcado por la incertidumbre, marcado por todos estos elementos. La gente decía, ay, pero ¿por qué está hablando de la pandemia? No estamos hablando de la pandemia, estamos hablando del secretario de Salud que, digo, desafortunadamente termina su gestión, digamos, formal el próximo 31 de diciembre. Gracias, señor secretario. Y obviamente nuestra audiencia, nosotros aquí en este segmento que es de todos los bogotanos, casi nunca, a no ser que sea, digamos, para un elemento, digamos, muy puntual, traemos funcionarios. Porque es que los funcionarios a veces despiden a la audiencia, porque es que sí. Pero usted merece este espacio, señor secretario. Muchas gracias, que la vida le sonría y por supuesto que en cualquier momento nos volvamos a encontrar, porque usted tiene mucha cuerda para dar como salubrista para este país. Hasta aquí la lambonada, señor secretario, y por supuesto este espacio es suyo, y allá toda esa población que nos ve, allá en esas localidades donde de verdad no llega muchas veces la comunicación formal, así tal cosa, allá nos están viendo, y obviamente el reconocimiento también es de parte de ellos, señor secretario. Muchas gracias. Usted muy generoso, doctor Carlos Francisco, a esta casa periodística que siempre estuvo en el momento necesario, con la crítica también, porque eso nos hace mucha falta, pero siempre con los micrófonos y las cámaras abiertas para que pudiéramos llegar a la
la comunidad, como usted dice. Probablemente muchas cosas las pudimos haber hecho mejor, pues así debe ser, no faltaba más. Probablemente con el tiempo la academia puede hacer un análisis más juicioso de lo que fue nuestra gestión, pero de mi parte también quiero expresarle a usted, a los medios de comunicación y a toda la ciudadanía un profundo agradecimiento. Un profundo agradecimiento por haberme permitido servirles durante estos 4 años en momentos complejos y la certeza de que tomamos las decisiones con la mejor información disponible en aquel momento. En salud no hay verdades escritas en piedra. Nunca. En epidemiología y salud pública no hay verdades escritas en piedra. Uno tiene que tener la capacidad de estar reevaluando las decisiones que tomó días atrás para tratar de hacer los ajustes necesarios. Ojalá que Bogotá siga por el rumbo que ha tenido décadas atrás. Tampoco es una creación mía, tampoco es una creación de esta administración, es la construcción de una cantidad de gente que ya no nos acompaña, pero que nos ha legado un sistema de salud robusto, y creemos que podemos seguir siendo ese faro, como usted decía, que le sirve a la nación, que sirve de ejemplo y que puede seguir jalonando los mejores indicadores de salud. Gracias, señor secretario. Vamos con la última hora y con lo que queda. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.